Entonces vamos a la palabra. Tengo 10 minutos para la palabra, pero vamos a ver cómo hacemos un pequeño resumen. Les decía, las últimas veces que he estado aquí les dije que iba a predicar sobre una serie basada en Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Y la vida. La primera vez prediqué acerca del camino. La semana antepasada creo estuve hablando acerca de la verdad. ¿Y de qué usted cree que yo voy a hablar hoy? Menos mal, ¿verdad? Menos mal. Y para que podamos entender, en resumen, hermano, hablábamos en la primera sección, hablábamos que Cristo es el camino. Y cuando habla de que Él es el camino, estamos hablando que cuando el hombre peca en Edén, el Señor cierra el camino al Edén, que el Edén tiene que ver con lo que es la presencia de Dios, el hábitat de Dios. Dios lo cierra y pone guardas, ángeles que guardan ese lugar. Y hasta hoy hasta Cristo nadie podía entrar en ese lugar. Los científicos siguen buscando ese lugar todavía y no lo encuentran, pero ya hace tiempo que usted y yo estamos en ese lugar, porque Cristo es el camino que nos llevó hacia la presencia del Padre. Amén. Él es ese camino que se cerró, se abre en Cristo, en Edén. Hablábamos en la segunda sección que Él es la verdad. Esa verdad que luego del pecado del hombre estuvo oculta a través de sombras, tipos y figuras en todo el Antiguo Testamento. Dice que la verdad estuvo oculta, pero en Cristo la verdad ahora es personificada. Por eso Él decía: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando decía yo soy la verdad, estaba hablando no de una verdad abstracta, de algo que usted solamente puede saber, sino de algo que usted puede comprobar y vivir. Amén. Él es la verdad absoluta. También acontece algo, que la verdad dice que la vida que estaba. Entonces si hablamos de la verdad, también hoy vamos a hablar de la vida. La vida estaba contenida en el árbol que estaba en medio del huerto. Dice que estaba el árbol del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida era Cristo. Diga conmigo: Cristo. Y el hombre, dice la escritura luego, que el hombre reemplazó el árbol de la vida por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, que y por eso es que dice Juan capítulo 1, en Él estaba la vida. Vamos allá, vamos a leer Juan capítulo 1, porque ya estamos hablando de lo que es la vida. Cristo como la vida. Juan capítulo 1, del verso 1 en adelante, dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mira que esa luz siempre, esa vida siempre estuvo. Recuerde que Génesis capítulo 1, vemos que cuando empieza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y había un desorden. Y para Dios poder corregir ese desorden, ¿qué fue lo primero que Dios dijo? Sea la luz. Ahora Juan dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Hay alguien en casa todavía? Cuando Dios dice sea la luz, entonces todo empieza a ser ordenado. Lo que Dios estaba manifestando era la vida en forma de luz, que no es nada más ni nada menos que Cristo mismo. Por eso dice Hebreo que ahora Él habla por el Hijo. Dios cuando estaba creando, Él lo que hablaba era Hijo. Hijo es Cristo, y cuando Él hablaba el Hijo, todas las cosas estaban siendo creadas. Por eso dice que nada de lo que fue hecho sin Él fue hecho. ¿Hay alguien en casa todavía? Todo lo que fue creado, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él.
cuando el Padre hablaba, lo que hablaba era Cristo. Y Cristo, todo iba siendo formado. Yo sé que estoy hablando un poco cosas profundas, pero usted tiene un espíritu entendido, ¿verdad que sí? Hay alguien en casa todavía. Entonces esa luz, esa vida en forma de luz que estuvo en el principio, ahora es manifestada. Ahora cuando Él dice yo soy el camino, la verdad, cuando dice y yo soy la vida, está hablando yo soy esa vida que fue la que creó la demás vida. Y vamos a hablar de esas vidas. El que creó aquellas vidas y el que estuvo en medio del huerto, que era yo, el árbol de la vida. ¿Me explico? Y ahora se ha manifestado en carne. Hay alguien en casa todavía. Ahora se ha manifestado en carne. Esa misma voz, hermano, porque oye lo que dice Juan, dice, en el principio era el verbo, la voz, ¿verdad que sí? Y ahora dice que esa misma voz era la que se paseaba en el huerto del Edén. Si usted oye, no dice que Jehová, dice que la voz de Jehová, de Dios, se paseaba en el huerto del Edén. ¿Y cuál es la voz de Dios? La voz de Dios es Cristo. Agárralo ahí, si usted no lo entiende, introdúzcalo en su espíritu y el Señor le va a ir revelando. Dice, la voz que hablaba en el Edén era Cristo. Por eso dice que los hombres amaron más las tinieblas, el árbol del bien y el mal, que no es más que tiniebla e ignorancia, y lo que produce es pecado. En otras palabras, prefirieron hacer caso a la voz de la serpiente, que contenía ignorancia y la muerte, por encima de la voz de Dios, que contenía la vida, que es Cristo en forma de palabra o en forma de luz, como empieza el Señor Dios hablando. Hay alguien en casa todavía. Cuando dice que los hombres amaron, eso es Juan 3:19, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Me explico? Por eso Dios los saca del Edén. Entonces, Jesús cuando dice yo soy la vida, es lo que está diciendo, yo soy esa vida que se manifestó en el principio, que fue la que creó todas las cosas, esa vida que era la que sostenía y hacía eternos a Adán y a Eva en el huerto. Cuando ellos pecan, esa vida, como el huerto fue cerrado, la vida quedó encapsulada, pero ahora esa vida se ha manifestado a vosotros. ¿Hay alguien en casa todavía? Esa vida se ha manifestado a nosotros. Y cuando hablamos de vida, no estamos hablando, hermanos, de cualquier vida. Recuerde que el pastor nos ha enseñado mucho, y también los apóstoles que vienen a la escuela apostólica, como Tamo Naidoo y los demás. Pero el pastor hace mucho énfasis en eso, que nosotros, que existen más, pero hablando del hombre, existen el hombre en un solo hombre. Si está muerto, si no ha conocido a Cristo, existen dos tipos de vida. Pero si ya ha nacido de nuevo, ese hombre porta tres tipos de vida. La primera es la vida bio, que es la vida del cuerpo, ¿verdad que sí? De donde viene la palabra biología, biodegradable. Este cuerpo es biodegradable. Cuando usted se muera, este cuerpo se va a convertir en ¿qué? En polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Hay otro tipo de vida que es la vida del alma. Recuerde que el hombre tiene una naturaleza tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Hay otro tipo de vida que es la vida del alma, que es la vida psique o suke, como usted lo quiera traducir del griego, que es la vida del alma, que es quien pecó contra Dios. Por eso dice que el alma que pecare, esta morirá, dice la palabra. Entonces el hombre pecó porque dejó de vivir la vida del espíritu, y dice que sus sentidos fueron abiertos abiertos por la serpiente. Por eso dice Pablo: temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean también extraviados. Porque Eva estaba supuesta a funcionar con los sentidos del espíritu, pero ella se extravió con lo que le estaban presentando en la serpiente y actuó con los sentidos del alma, que son ¿cómo pudiera decir? Que son movidos por la vista, por lo que se ve. ¿Hay alguien en casa todavía?
Entonces, cuando esta mujer es llevada por los sentidos del alma y Adán también con ella, ellos entran en lo que es el pecado y como entran en pecado, el pecado lo que produce es muerte, y lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos la vida del cuerpo, la vida bios, tenemos la vida del alma, la vida psique o suque, y tenemos otra vida que no todo el mundo la puede portar, que es la vida de Dios, que es la vida zoe. ¿Hay alguien en casa todavía? La vida de Dios es la vida zoe, la vida de Dios, y vamos a enfocarnos en esa vida, porque ya las otras usted está harto de vivirla, de conocerla, se la dan en la escuela, se la dan en la universidad, en psicología, ¿verdad que sí? Pues vamos a estudiar lo que es la vida zoe, que es la vida de Dios. Esta vida, hermano, es eterna primeramente, no tiene ni principio ni fin, porque es la misma vida de Dios impartida a nosotros. Es la vida de Dios impartida a nosotros. Esta vida es eterna. Por eso dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque es vida eterna, es vida abundante. ¿Hay alguien en casa todavía? Esta vida, hermano, es increada, porque es la vida misma de Dios. Dios no fue creado por nadie, por lo tanto, Dios es la vida en sí misma. Entonces es una vida increada. Usted no sabe lo que nosotros hemos recibido. Una vida eterna, una vida increada, y para colmo esta vida también es indestructible. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso Jesús pudo decir, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por vosotros y yo la vuelvo a tomar. ¿Hay alguien en casa todavía? Y dice Pablo que el mismo poder que actuó en Cristo, levantándole de los muertos, es el mismo poder que ahora se efectúa en cada uno de nosotros. Eso es para que usted le dé gloria a Él. ¿Hay alguien en casa todavía? Dígale que está a tu lado, sacude lo que hace frío, pero sacúdete. ¿Hay alguien en casa todavía? Yo creo que no estamos entendiendo, pero lo voy a repetir. Tenemos una vida, hermanos, eterna, que la eternidad se metió en nosotros. ¿Hay alguien en casa todavía? Que tu vida no termina cuando estés en un ataúd. ¿Hay alguien en casa todavía? Tenemos una vida eterna. Y para colmo, esa vida es increada. Es decir, que esa vida no es para que nadie se gloríe, porque no es una vida que la pueden hacer en un laboratorio, como están ahora clonando gente, haciendo de todo. Pueden hacer lo que sea, pero esta vida... Oiga, pueden clonar una persona, pueden llegar a la clonación. Eso puede que en un momento la tecnología avance y se dé, pero ese clonado se va a morir igual que usted y que yo. Hay alguien en casa todavía. Pero la única vida que permanece para siempre es la vida de Dios que habita en usted y habita en mí. Eso es para que usted le dé un aplauso a Él. Hay alguien en casa todavía. Y para colmo, esta vida, hermano, como si fuera poco, es una vida indestructible. Mire lo que pasa, hermano. Cuando la vida bios, que es la vida de la carne, la vida de la carne se enfrenta con la muerte. ¿Qué pasa cuando una gente tiene un accidente? O cuando usted se cae. ¿Quién es que sufre? El suelo, el vehículo. El que sufre es usted. Cuando la vida bios, la vida del cuerpo, se topa con la muerte, quien termina perdiendo es la vida bios. Hermano, cuando la vida psique o suque, que es la vida de la carne, la vida del alma, se topa con la muerte. Cuando Wenceslao se topa con la muerte, ¿usted sabe quién pierde? Wenceslao. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Hay alguien en casa todavía? Pero cuando la vida zoe, la vida de Dios, se enfrenta con la muerte, ¿usted sabe lo que pasa? No pasa lo mismo, ¿verdad que no? ¿Usted sabe lo que pasa? Pasa lo siguiente: la muerte se inclina ante la gloriosa vida y le hace reverencia. Luego la vida le pregunta: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y en fracciones de segundos, ¿tú sabes lo que pasa? Que la muerte es absorbida por la vida.
¿Hay alguien en casa todavía? No es lo mismo ni es igual. Cuando la vida de Dios se topa con la muerte termina perdiendo. Por eso dice la Biblia que Él bajó a la parte más baja del infierno y le tomó la llave a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Por lo tanto, el diablo, la vida suya ya no depende de que si usted salió por ahí o no. La vida suya depende de si usted vive o no en el propósito. Usted sabía que usted y yo somos eternos por causa del cumplimiento del propósito. Cuando estamos en Cristo, usted no muere cuando el diablo dice que usted muere. Usted muere, ¿usted sabe cuándo? Cuando el propósito es cumplido. Por eso dice la Escritura que no nos dejará hasta que haya terminado con nosotros. Y aun cuando muramos, dice la Escritura que el que está en Cristo no muere, sino que duerme. Esto es una vida indestructible, hermano. Nuestra esperanza no es vana, hermano. Nuestra esperanza es eterna. Amén. Y lo glorioso de eso es que esa vida es la que nosotros portamos. La vida de Dios, hermano. Es la vida de Dios que nosotros portamos. Juan 3:16, usted se lo sabe. Pero vamos a parafrasearlo, ¿verdad? Porque de tal manera... ¿Para qué? El propósito de esa vida, venir a la tierra, era para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Usted sabe lo que significa la vida de Cristo, la vida Zoe? Es la misma respuesta del amor de Dios hacia nosotros. Porque cuando Él quiere derramar su amor hacia nosotros, ¿qué fue lo que hizo? Dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que su Hijo nos impartiera lo más valioso, que es la vida. ¿Hay alguien en casa todavía? No hay cosa que usted tenga más valioso que la vida de Dios en usted. Es lo único que tenemos, que es increado, que es indestructible, que es eterno. Es la vida de Dios habitando en cada uno de nosotros. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Antes de Cristo, hermano, usted y yo no teníamos vida. Usted comía, usted dormía, usted roncaba, usted paseaba, disfrutaba, pero eso no era vida, hermano. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque aunque usted se veía vivo, Dios lo veía muerto. Pero cuando la vida del Hijo viene a habitar en usted, ahora Cristo, cuando lo ve a usted y me ve a mí, Él lo que ve es a su Hijo, y su Hijo es vida. Amén. Y el Hijo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la gran importancia de la reunión de los santos, hermanos. Cuando nos reunimos y se imparte palabra aquí, usted no está recibiendo simplemente palabras de la Biblia. Usted está recibiendo vida, porque sus palabras son espíritu y son vida. Si usted solamente se fue, escuchó palabras, usted se va vacío. Pero si usted puede en su espíritu inhalar y captar la vida que emana de cada palabra que sale, no de la boca del predicador, sino de la boca de Dios por medio del predicador, usted sale lleno de vida, hermano. Esa es la importancia de congregarse. Por eso dice: no dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre, hermano. No se vale el congregarse desde casa. El que yo veo una película, que yo hago esto, no se vale, hermano. Usted está recibiendo palabra, pero no está recibiendo vida. Porque la vida no solamente se efectúa cuando el problema es que nosotros creemos que la vida, que la palabra es cuando el pastor o uno de nosotros sube aquí y vemos esto como la parte más importante del culto. Es verdad. Es una de las partes más importantes del culto. Pero déjeme decirle algo, hermano. Desde que usted entró por esa puerta y saludó a un hermano, hay una vida que se está impartiendo. Porque vida con vida se han juntado, hermano. Es la vida de Dios. Por eso la vida del cuerpo está en movimiento. Cuando nos juntamos, hay una vida que está emanando de cada uno de nosotros.
Por eso usted recibe del hermano y el hermano recibe de usted. Y si usted es una persona que vive en oración, en lectura de la palabra, posiblemente ese hermano venga con un problema y usted no tenga que esperar que ese hermano, que el pastor suba aquí. Porque el hermano usted le va a decir, hermano, ¿cómo estás? Y el hermano le va a decir, ay, hermano, vine, pero tengo un dolor de cabeza terrible. Y usted le va, pero en esta semana recibí una palabra que dice que por sus llagas fuimos sanados. Esa palabra yo la declaro sobre ti. Y si el hermano tiene la fe, yo te aseguro que va a ser sanado. Hay alguien en casa todavía. Quizás usted vino desconsolado y solamente con el abrazo de su hermano usted va a salir consolado. Hay alguien en casa todavía. Debemos de volver a rescatar la importancia de la vida del cuerpo y de la comunión del cuerpo de Cristo. Porque no podemos decir que amamos a Dios y que creemos en Dios si no tenemos comunión con su cuerpo, dice Juan. Es verdad que estamos ensamblados en Él, que por ejemplo los pastores están en Estados Unidos, ahora mismo ellos están ensamblados en Cristo. Amén. Pero no es lo mismo, hermano, cuando nos reunimos y la vida de Dios es impartida en cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros. Eso tenemos que volverlo a rescatar, hermano. Hoy día como que el congregarse, la pandemia nos acomodó. Lamentablemente 5 años después todavía hay que estar hablando de la bendita pandemia esa. Nos acomodamos a lo virtual. Lo virtual es bueno, tiene sus beneficios, pero no hay nada beneficioso, más beneficioso que la vida del cuerpo. Hermano, mira, nosotros aquí recibimos la presencia de Dios. La presencia de Dios se manifiesta. Somos sanados, somos restaurados, vemos las manos de Dios obrar en nuestras vidas. Todo eso. Pero no hay nada mejor que el día que usted y yo le veamos cara a cara a Él. ¿Hay alguien en casa todavía? Nuestra esperanza es volverle a ver cara a cara. Así mismo pasa con el hermano. No es lo mismo, hermano, que en la semana usted le escribe al hermano, hola, ¿cómo tú estás? Etcétera, etcétera. A cuando nos vemos face to face, como dice Marta Candela. ¿Hay alguien en casa todavía? Tenemos que rescatar la vida del cuerpo, hermano. Es verdad que se ha distorsionado, que creímos que la coinonía era una paila de sancocho. No. La coinonía es cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre. Y la vida del cuerpo emana del uno al otro. Cuando usted ve a su hermano en el supermercado, en la plaza, en un lugar, aproveche para que le imparta vida o para que reciba vida. ¿Hay alguien en casa todavía? Esto no es cualquier vida, señores, hermanos, esto es una vida que puede ser impartida. ¿Hay alguien en casa todavía? Si tu hijo se está muriendo, tú, por más que lo ames, tú no puedes darle un poquito de tu vida suque ni de tu vida vivo para que viva, ¿verdad que no? ¿Hay alguien en casa todavía? Pero si tu hermano, tu hijo, tu primo y una gente que no sea familia tuya está muerto por el pecado, tú puedes impartirle esta vida. Hay alguien en casa. Esos son los beneficios de la vida de Dios. Hay alguien en casa todavía. Tenemos que volver a rescatar los fundamentos de Cristo en la iglesia. Mire, hermano, todo ser humano está sujeto a 2 leyes, y ahora voy a avanzar. Hay 2 leyes que gobiernan a un ser humano. Si somos gobernados por la vieja naturaleza, la vieja vida, que está compuesta de la vida bio y la vida sub, que ellas 2 están unidas para hacerle la guerra al espíritu. La carne es débil, el alma se distrae, los demonios atacan por la mente, todo lo que usted quiera decir. Pero cuando usted está gobernado por esta vieja vida que todavía usted porta, usted sabe cuál es la ley que nos gobierna. La ley del pecado y de la muerte. Eso es terrible. ¿Usted quiere seguir viviendo en esa vida, hermano? Porque el problema es, y le voy a explicar un poquito más adelante, yo sé que ya estoy terminando, y cuando digo que estoy terminando es que estoy terminando la introducción. Hay alguien en casa todavía. Santiago, ¿cómo opera la vieja vida? Santiago 1 del 13 al 15. Cometí el error de mencionarle sancocho, y sancocho con lluvia no para nadie, hermano. Todo el mundo quiere salir huyendo. Y si le ponen un aguacate, ay. Lo estoy provocando, ¿verdad?
¿Y por qué usted no se provoca por la vida de Dios que está siendo emanada? Le llama más la vida de la chuleta que la vida de Dios. Dice Juan 1, Santiago 1 del 13 al 15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, diga conmigo, de su propia concupiscencia. La concupiscencia es una ponzoña que el enemigo inyectó por el pecado, y que todo nacido vivo viene con esa ponzoña, y es la que nos lleva a pecar. En cada cual se manifiesta de una manera distinta, pero es la misma ponzoña. Dice, sino que cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sabe cuál es el problema? Que el enemigo es tan engañador y tan estafador, que por el pecado él te va a promocionar que si tú pecas vas a tener placer, ¿verdad que sí? Pero el salario del pecado no es el placer. El salario del pecado es la muerte. Entonces él te promete placer, y tú en cambio de ese placer cede, pero lo que él te termina pagando es muerte. Y él siempre usa el mismo truco, el mismo invento. La paga del pecado, el salario del pecado es muerte, hermano. Y siempre él va a venir con el mismo cuento de diferentes formas, pero es el mismo cuento de Jesucritique. A veces dice San Antonite, pero es el mismo. Usted sabe el cuento, ¿verdad? Si no, pregúntale a Joel, que Joel se lo sabe después del culto. Mire, el placer, el pecado, el diablo te lo vende como el queso en la ratonera. ¿Usted ha visto el queso en la ratonera? Eso es lo que el diablo nos vende. Ve, y entonces nosotros vamos como el ratón. Ay, ve queso, ve queso, ve queso. Y cuando entramos en la ratonera, está cogido. Entonces nos pagan con qué. ¿Qué usted hace cuando un ratón cae en la ratonera? Lo suelta para que siga dañando la casa. Usted agarra un garrote, ¿verdad? Y a veces la ratonera tiene una flecha que cuando él entra queda asado, hermano. Eso es lo que hace el pecado, hermano. Allá en casa. Entonces cuando vivimos en la vieja vida, usted dirá, pero ya yo nací de nuevo, el problema es ese, que yo nací de nuevo, pero sigo viviendo la bendita vieja vida. Yo digo que le entregué la vida al Señor, pero yo la vuelvo y la tomo y sigo viviendo con ella. ¿Hay alguien en casa todavía? Ese es el problema de la vieja vida. ¿Cómo opera cómo funciona esta ley del pecado y de la muerte, que ya la acabamos de explicar? El apóstol Pablo lo dice, hermano. Dice en un momento romano, dice: miserable de mí. ¿Cuántos han pecado? ¿Verdad? Solo yo. Levante la mano los que han pecado después de estar en Cristo. Mire, todos hemos pecado. Usted que me está maldiciendo, ay, hermano, termina ya, que yo quiero comer. Usted está pecando. Hay alguien en casa todavía. Hay alguien en casa todavía. Todos hemos pecado si no hacemos a Dios mentiroso. Cuando usted peca, ¿cómo usted se siente? Si se sigue sintiendo bien, hay que orar por usted. Tiene que nacer de nuevo. Pero cuando uno peca, uno se siente un miserable, una basura, un gusano, un trapo de inmundicia. ¿Hay alguien en casa todavía? Y el apóstol, ¿usted cree que fue porque el apóstol era un santo? Cuando él dice eso, dice: miserable de mí. Eso es una exclamación. ¿Quién me librará de este bendito cuerpo de muerte? Porque el mal que no quiero, eso hago. Pero el bien que quiero no lo puedo hacer, porque hay una ley en mis miembros y en mi cuerpo y en mi mente. Esa es la ley del pecado que conduce a la muerte. ¿Hay alguien en casa todavía? Si usted quiere seguir viviendo esa vieja vida, aún habiendo nacido de nuevo, aún habiendo estado en Cristo, va a seguir batallando con lo mismo. Entonces en vano fue.
la cruz de Cristo para usted y para mí. Es verdad que vamos a pecar, pero una cosa es pecar y otra cosa es vivir continuamente en el pecado. Ser practicante del pecado. Cuando usted es un practicante, usted se hace un deportista del pecado. Y cuidado si de grandes ligas. Ahora bien, no se me asuste, hay otra ley. Cuando operamos en la nueva vida en Cristo, cuando operamos en la vida Zoe, la vida de Dios, que la vida Zoe es Cristo mismo. ¿Usted sabe lo que es la vida Zoe? Dice la palabra, dice la Escritura, que quien se une al Señor, un espíritu, es con el Señor. Lo que pasó fue que cuando usted se unió al Señor, su espíritu que estaba muerto, que estaba apagado, se unió al espíritu de Cristo, que es la vida Zoe, y se hizo uno con Cristo. De manera que si pudiéramos verlo, su espíritu, no lo vieran a usted. Está tan funcionado que lo que se ve es Cristo. Para que cuando el Padre lo mire a usted, cuando el Padre me mire a mí, lo que ve es a Cristo. Porque el Padre se comunica de espíritu a espíritu. Entonces, si la vida de la carne y la vida del cuerpo, la vieja vida, la vieja naturaleza, opera bajo una ley que se llama la ley del pecado y de la muerte. Y déjeme decirle una cosa, yo sé que usted quiere que yo termine, pero déjeme decirle una cosa. Las leyes, hermanos, son leyes. ¿Quién ha vencido, excepto Cristo, para que no me venga con el truco, quién ha vencido la ley de la gravedad? Las leyes son leyes, hermano. ¿Quién puede volar en el agua? ¿Quién puede nadar en el cielo? Las leyes son leyes. Si usted está bajo la ley del pecado, por eso es que usted lucha con lo mismo, y yo lucho con lo mismo y vuelvo y caigo en lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque el problema no es el pecado, el problema es la naturaleza que me está gobernando. ¿Hay alguien en casa todavía? Esto tiene que quedar bien claro. Si tenemos problemas con una situación, a veces no es puede que sea una atadura, pero a veces es que no hemos rendido la vieja vida. Queremos hacer como Cristo, la pusimos y la volvimos a tomar. No, esa vieja vida tiene que ser crucificada día tras día en la cruz. Cada vez que se levante un vestigio de la vieja naturaleza, hay que llevarlo a la cruz. Por eso usted tiene que ser sincero delante de Dios cuando usted ora. No le diga al Señor, Padre, si acaso he pecado, te pido perdón. Dígale, Señor, hoy hice esto y aquello. Y por lo tanto, incluso me gusta hacerlo. Por eso es que no quiero soltarlo. Pero yo te entrego mi voluntad, Señor. Para que tú tomes mi voluntad por encima de mi voluntad y me arranque aquello. Hay alguien en casa todavía, pero sea sincero, no diga, Señor, yo no quería, Señor, fue fulano que me tentó, fue esto, fue aquello. No. Por eso dice Santiago que el que es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, sino que es la concupiscencia, esa ponzoña que está en usted, es la que le hace, es atraída, es como un imán, esa ponzoña que está en usted, es atraído por el pecado. ¿Hay alguien en casa todavía? Ponga dos imán ahí y suéltelo, a ver si uno va a coger para Santiago y otro para la capital. ¿Qué hacen? Se pega. Entonces cuando usted le da rienda suelta a la carne va a atraer el pecado, hermano. No sé por qué hago énfasis, porque el pecador no vino hoy, la pecadora no vino hoy. Nosotros los que estamos aquí somos todos santos. Pero le tengo una buena noticia, hermano. Hay una ley mucho mayor que no es, por eso es que no es por los méritos nuestros, es por los méritos de Cristo, que es la ley del espíritu de vida en Cristo. Cuando operamos en la nueva naturaleza, la ley del espíritu de vida en Cristo por medio del Espíritu Santo nos guía a toda justicia, a toda verdad y nos impulsa a caminar en el propósito eterno. ¿Tú sabes por qué tenemos lucha en nuestras vidas con las cosas del Señor? Porque estamos siendo gobernados por la vieja naturaleza. Dice, cuando se mira gobernado por la nueva, cuando Pablo se mira gobernado por la vida
por la nueva vida, porque en Romano Pablo era un niño todavía, aunque había visto al Señor. Pero ahí mismo luego el mismo Pablo se acuerda y dice, y luego dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Vamos a rapidito, hermano, Romanos 8, 1 al 4. Romanos 8, 1 al 4, si lo tengo primero lo leo. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están. No le diga a un impío, no, ninguna condenación hay, no, para los que están en Cristo. No use la palabra para todo, la palabra tiene su especificación. Dice, en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Esto fue añadido, eso no estaba en la Escritura, eso lo añadieron pero es cierto. Dice, lo añadieron cuando estaban traduciéndolo al español. Pero la Biblia nada más dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y le añadieron, esto es lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado. Wow. La única ley que es superior a la ley del pecado y de la muerte y que nos puede librar es la ley del Espíritu de vida en Cristo, la cual nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, ni la ley misma dada por Moisés lo podía librar. Los sacrificios solamente podían cubrir el pecado, pero no podían quitar el pecado. Esa es la diferencia entre Moisés y Cristo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Esa es la nueva vida. Primero Pablo empieza diciendo, ay, miserable de mí, pero luego se acuerda que hay una ley superior, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y por eso en Gálatas el apóstol Pablo termina diciendo, ya no vivo yo, porque para eso no es un dicho, eso es una realidad. Cuando dejamos de ser gobernados por la vieja vida y somos gobernados por la nueva vida, entonces podemos decir y disfrutar de eso como lo disfrutaba Pablo, y decir, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo es el que habita en mí, el que me gobierna. Por lo tanto, lo que ahora vivo en la carne, ya no lo vivo con batalla, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Esa es la vida que nos lleva a vivir, es la vida que nos lleva a vivir una vida plenitud. Nunca vamos a vivir una vida plenitud en la carne, hermano. La carne nunca te va a dar plenitud. La carne, dice que la carne y el alma nunca se sacian. Usted comió ahora y ahorita le va a estar pidiendo. A veces usted está lleno y la carne le está pidiendo un postre. Ve como la carne. La carne nunca se va a saciar. La plenitud de vida se encuentra en Cristo, hermano. En Cristo solamente. Mire, hermano, ahora sí voy a terminar. Hay un problema muy serio, hermano. Yo quería terminar ya porque yo sé que lo he retenido, pero no lo puedo dejar pasar esto, porque esto lo voy a hacer a manera de exhortación. Y es algo que he visto en estos últimos tiempos y más después de la pandemia. Pero yo siempre he escuchado, yo no sé, yo espero que usted no, pero yo siempre he escuchado a la gente que dice, no, porque en mi vida secular. ¿Usted ha escuchado gente que dice eso? Cuidado que no haya sido usted que lo haya dicho. No, porque eso es aquí, pero en mi vida secular. No, porque mi trabajo es secular. No, porque mi estudio es secular. Entonces hacemos una separación de vida. Tenemos una vida afuera y una vida acá. Es como cuando creíamos que el Espíritu Santo venía y no habitaba. Entonces cuando estábamos aquí, como el Espíritu está aquí, todos éramos santicos con aureola, ¿verdad? Pero cuando salíamos de aquí, como el Señor no me está viendo, el Señor está en la iglesia, el Señor no está aquí. ¿Hay alguien en casa todavía? Y cuando volvíamos de allá, volvíamos vestidos de blanco como santicos.
Eso mismo pasa cuando nosotros tenemos ese concepto. Ese concepto tiene que ser derribado hoy. Usted no tiene, si usted está en Cristo, usted no tiene una vida secular y una vida en Cristo. No se puede eso. Eso se llama doble vida. En Cristo no hay doble vida, hermano, hay una vida. Usted decide si vivir esa vida en la nueva naturaleza, que es la vida de Cristo, o seguirla viviendo en la vieja naturaleza. Hay alguien en casa todavía. Por eso es que cuando usted y yo vivimos en la nueva naturaleza, en esa vida secular que la gente dice, a usted no lo entienden. ¿Sabe por qué? Porque usted habla el lenguaje del espíritu y la gente habla el lenguaje de la carne. Y cuando hay que ser deshonesto, usted muestra honestidad, entonces la gente dice, no, pero ¿qué vamos a hacer con este cabezón? Porque en la vida secular se es así. Hay que usar esta maniobra para poder sobrevivir. Entonces usted, como así son los negocios, así es el estudio, usted hace chivo, usted le roba al otro, usted hace lo que sea, porque esa es una vida secular, ese es el mundo. Es el mundo lleno de fiera y de cemento. Entonces en el mundo hay que sobrevivir, hermano. Si usted no es tigre en el mundo, usted no va a sobrevivir. Usted tiene que hacer lo que hace el mundo. Entonces después usted le dice a esa misma persona que lo vio a usted actuando en la carne, hermano, vamos domingo para la iglesia. Y la persona le dice, no, lo que pasa es que domingo yo tengo algo que hacer. Lo que te está diciendo, ¿sabe qué? Pero si esas iglesias son así, yo no quiero ir ahí. Porque yo no quiero verte a ti, yo quiero ver a Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso es que la tierra todavía está sujeta a vanidad, porque hemos mostrado religión y no hemos mostrado a Cristo. Entonces usted tiene dos vidas, una vida allá afuera y una vida aquí adentro. Yo he escuchado cosas, hermano. No, hermano, en mi trabajo yo me doy una enojada, porque a los empleados hay que tratarlo así. Hay que hablarle más, porque esos son empleados. ¿Cómo? ¿Y Cristo dónde está? ¿Cómo te comportas en la universidad? ¿Cómo te comportas con tus vecinos? Hay alguien en casa y luego vienes aquí y eres santo de toda santidad. No existe doble vida, hermano, en Cristo. O hay una vida en Cristo o hay una vida gobernada por la carne. Cuando Pablo le dice a los corintios, vosotros sois carnales, era porque teniendo todos los dones eran chuletones. Por eso usted no puede mirar a una gente por los dones, porque los dones son parte de las obras. Usted tiene que verlo por los frutos. ¿Hay alguien en casa todavía? No podemos tener doble vida. Quien se une al Señor es un espíritu con Él, ya lo dije. Dios y nosotros somos inseparables e indivisibles. El mismo poder que actúa en Cristo actúa en nosotros. Pero usamos a Cristo para que me sane, para que me liberte, para que restaure mi matrimonio, pero yo quiero seguir viviendo en la carne y haciendo lo que me da mi gana, y a Cristo que resuelva todos los problemas. Señor, restaura mi matrimonio, pero si tú lo estás tratando a palo el matrimonio. Señor, gobierna mi casa, pero cuando el Señor quiere gobernar, tú no te dejas. ¿Hay alguien en casa todavía? Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano. Vamos a leer por último para terminar. Le voy a dejar de tarea Efesios 2 del 1 al 19, léalo. Dice que para que Cristo se convierta en nuestra vida, nuestro entendimiento tiene que ser renovado y que podamos entender lo que sucedió en la cruz. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2 del 1 al 19. Eso fue el significado de lo que acabamos de celebrar, que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida, y esa vida nos la dio juntamente con Cristo. Hay alguien en casa todavía. Y para terminar, yo quiero que usted se ponga de pie y el hermano Ángel me ponga Colosenses 3 del 1 al 5. Mire qué bueno, porque yo terminando y eso saliendo. Si lo dejaba salir ahorita, usted iba a salir mojándose. Colosenses 3, del 1 al 5.
Oye la exhortación apostólica, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas, léalo conmigo, de arriba, donde está Cristo sentado, no te oigo, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. De tal manera que cuando lo ven a usted y me ven a mí, no vean a Wilson, ni a la hermana, ni al hermano, sino que vean a Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya usted no va a manifestar religión, sino que ¿sabe qué es lo que va a pasar? Lea conmigo el 4, dice: cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Alguien puede darle un aplauso al Señor. No se trata de doble vida, hermano. Se trata de que la vida de Dios nos gobierne y nos habite. Hemos pasado de muerte a vida. No podemos seguir redundando entre las dos cosas. Hemos pasado de muerte a vida, y ahora lo que tiene que manifestarse es Cristo, que es nuestra vida. No es lo mismo vivir una vida cristiana religiosa de la denominación que sea, a que Cristo sea nuestra vida. Cuando Cristo es nuestra vida, no hay más vida. Amén. Cuando Cristo es nuestra vida, no hay más vida. Es semejante a la parábola del tesoro, de aquel hombre que vio un terreno, y en el terreno había un tesoro, y como el tesoro era tan valioso, dice que ese hombre vendió todo lo que tenía, compró el terreno, porque sabía el tesoro que había en el terreno. Eso es lo que debe de pasar con nosotros cuando entendimos lo que Cristo hizo por nosotros. Vendemos, dejamos la vieja vida y compramos la nueva. Amén. La nueva vida en Cristo. Amén. La nueva vida en Cristo, que es gloriosa. Levante sus manos y dele gracias a Dios, porque esa vida le ha sido impartida a usted y a mí. Hermano, esa vida está ahí. No somos ajenos a esa vida. Tenemos la vida de Dios en nosotros. La vida Zoe habita en nosotros. El día que usted conoció al Señor, lo que pasó fue, cuando usted se unió al Señor, usted se hizo un espíritu con Él. Amén. Por lo tanto, ya usted y yo no podemos ser gobernados por la ley del pecado y de la muerte. Tenemos que ser gobernados por la ley del espíritu de vida en Cristo. Levante sus manos y dígale: Padre, gobierna mi vida. Mi vida es tuya, Señor. Padre amado, los vestigios de la vieja naturaleza te lo entregamos en esta hora, Señor. No queremos seguir viviendo más esa vieja vida, Señor. No queremos vivir doble vida, Señor. Ser alguien en la calle y otros en la congregación de los santos, Señor. Queremos ser uno contigo, Señor. Que la gente cuando nos vea, no nos vea a nosotros, que te vea a ti, Señor. Aunque seamos vituperados, Señor, porque la gente no entiende nuestro lenguaje, no entiende nuestro accionar, pero es que es un accionar diferente, Señor. Que toda la tierra reconozca que el cielo gobierna, Señor. Porque hay un hijo tuyo en un lugar, Señor, que está manifestando la nueva naturaleza, Señor, que está manifestando vida. Déjame decirte algo, hermano. Cuando manifiestas esta vida, esto te va a costar. No creas que todo va a ser color de rosa. No creas que cuando manifiestes esta vida es para que tú vivas una vida humanamente victoriosa. Esto te va a costar dinero, te va a costar amigos, te va a costar relaciones, te va a costar muchas cosas, porque nadie te va a entender, hermano. Es lo que pasa cuando tú y yo decidimos vivir la nueva vida. Pero cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos con Él manifestados.
Y cuando Él se manifiesta, dice la Escritura, ¿quién podrá estar en pie? Aquellos que no te entendían, aquellos que se burlaban de ti, de mí, caerán por tierra rendidos ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde se cumple la Escritura que dice: toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria, para gloria, para gloria de Dios Padre. Pero tenemos que vivir esta vida, hermano. Tenemos que vivir la vida del Hijo de Dios que habita en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros tiene un chin más ni un chin menos. Todos somos portadores de esta vida. Padre, gracias por la vida del Hijo, Padre. Gracias por la vida Zoe que habita en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el privilegio de ser tus hijos, Señor. Gracias por el privilegio de ser tus hijos, Señor. Porque esto no es por mérito alguno, Señor, no es por obra para que nadie se gloríe, Señor, sino que a ti te plació desde antes de la fundación del mundo escogernos a nosotros para que fuésemos santos y sin mancha. Repito, santos y sin mancha delante de Él. Es hora, hermano, de que tú entregues esas cosas que te abaten, esas cosas con las que has estado luchando. Es hora de que las rindas delante de Él. No salgas de este lugar sin rendirle ahí en tu corazón, en voz baja, a Él esas cosas con las cuales tú has estado batallando y no has podido soltarte. Dale a Dios el permiso de tu voluntad, de tomar control de tu voluntad en esta hora. Dale a Dios en esta hora el permiso de tomar control de tu voluntad. No salgas de aquí sin que Él tome control de tu voluntad. Entrega las cosas que te están llegando a la mente ahora. No es el diablo, es el Espíritu de Dios que te está revelando aquellas cosas en las cuales tú estás faltando a Dios. Dile: Señor, te entrego esto, te lo entrego. Todas aquellas cosas que son basura que te están llegando a la mente, es el Espíritu Santo trayéndola a tu memoria. Así que ríndela a los pies de Cristo, ríndela a la cruz en esta hora. Dile: Señor, yo quiero vivir tu vida, yo quiero vivir tu vida, yo quiero que tu vida se manifieste a través de mí. Yo no quiero seguir siendo gobernado por aquella ley del pecado y de la muerte que me lleva a hacer lo que no quiero, Señor. Yo quiero ser gobernado por la ley del Espíritu de vida, justicia, a toda verdad, que me lleva al cumplimiento del propósito, Señor. El camino es difícil, la puerta es angosta, pero el futuro y el final es glorioso. Oh, Padre, gracias por tu vida, gracias por tu vida, gracias por tu vida, gracias por tu vida. Gracias por tu vida impartida, Señor. El Señor dice: yo quiero recibir la honra de vida a mi nombre. Muchos no me han estado honrando, dice el Señor. No me han estado honrando como yo lo demando de ustedes. Yo quiero recibir la honra de vida a mi nombre. Honra de vida a mi nombre. La honra de vida a mi nombre. Yo quiero ser honrado por mis hijos. Yo quiero ser honrado por mis hijos, dice el Señor. Yo quiero recibir la honra de vida a mi nombre. Yo quiero que tú me honres con tu vida, dice el Señor. Que tus miembros no sirvan más al pecado. Que lo que te gobierne no sea la vieja naturaleza. Yo quiero recibir la honra de vida a mi nombre. Y cuando hablo de honra, dice el Señor,
No es simplemente que la pronuncies con tus labios y me diga te doy honra, te doy gloria. Es que vivas una vida que honre mi nombre, dice el Señor. Donde te importen más mis asuntos que los tuyos. Donde entienda que no hay una doble agenda, hay una sola agenda y es la agenda del Espíritu. Muchas veces vas a tener que negarte a cosas que no son pecado, pero que yo no te estoy demandando, dice el Señor. Yo quiero la honra debida a mi nombre. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que escucha, que entienda lo que el Señor está hablando. Honra debida a mi nombre. Y quiero terminar como empecé. Salmo capítulo 2, en su último verso dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. El que tenga oído, oiga. El que tiene espíritu, que entienda. Padre, gracias te damos por la palabra implantada. Yo oro, Señor, por los que no están, Señor. Que esta palabra de gracia les alcance, Señor. Por aquellos que no están aquí, como la hermana Betania que decía que está enferma, Señor. Que la vida que emana del cuerpo, Señor, traiga sanidad a su vida, Señor. Yo oro por ese primo de ella también que está en la UCI, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Si es tu voluntad que tú preserves su vida para salvación, Señor. Padre amado, y así cada hermano, Señor, tú conoces a cada uno como las estrellas, cada uno llamas por su nombre, Señor. Tú conoces cada necesidad, Señor. Que tú estés supliendo conforme a tus riquezas en gloria, Señor. En cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo te presento a nuestros pastores, de los cuales te damos gracias, Señor. Gracias porque, como decía, una imagen habla más que 1000 palabras, Señor. Padre amado, que ellos puedan disfrutar el poco tiempo que le queda allí, porque sabemos que pronto tú lo vas a volver a traer a estar aquí con nosotros, Señor. Padre amado, que si ellos ven este mensaje, sepan que hay una iglesia, unos hijos que le esperan con los brazos abiertos y que les aman. Padre, le bendecimos y damos gracias por sus vidas, Señor. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por tu gracia derramada, Señor, por el torrente de tu gracia. El Señor me decía ayer que Él quería derramar en esta casa un torrente de gracia, pero que Él quiere su honra. Él no puede obrar donde no le honran. En el único lugar que Él no pudo hacer milagros fue donde no le honraron. Tú quieres ver milagros en tu vida, tú quieres ver cosas en tu vida, dale la honra debida a su nombre. Abraza a esa porción de vida que tienes cerca, que es tu hermano. Que la gracia de Cristo sea con cada uno de nosotros. Yo seguiré